La gran cúpula de cristal de Centuri Prime se alzaba sobre la sala de reuniones donde se habían congregado criaturas de toda la galaxia. El comandante Celn estaba en el podio central. Su piel azul brillaba bajo las tenues luces mientras observaba a los cientos de delegados alienígenas. Algunos flotaban en el aire, otros se arrastraban sobre múltiples patas y unos pocos existían como energía pura contenida en esferas de cristal. Todos habían venido a escuchar sobre el peligroso planeta llamado Tierra. Celn presionó un botón en su dispositivo de control y el aire sobre los delegados se llenó de imágenes holográficas. La primera imagen mostraba un mundo azul y verde girando lentamente en el espacio. Parecía pacífico desde la distancia, pero Celn sabía mejor. Había pasado años estudiando este mundo y las criaturas violentas que vivían en él. Hermanos seres de la Federación Galáctica, comenzó Celn, su voz resonando claramente a través de la cúpula. Nos enfrentamos a una amenaza como ninguna que hayamos encontrado antes. El tercer planeta del sistema solar alberga una especie tan peligrosa que 3 de nuestras misiones de exploración han desaparecido sin enviarnos un solo mensaje de vuelta. Los delegados se agitaron nerviosamente. El embajador Kilprime, del mundo natal de Borak, se inclinó hacia adelante sobre sus 6 patas. Sus grandes ojos compuestos reflejaban las imágenes holográficas mientras nuevas fotos aparecían en el aire. Estas mostraban a las criaturas llamadas humanos participando en lo que parecía ser entrenamiento de combate. Observen sus actividades diarias, continuó Celn, señalando imágenes de humanos jugando al fútbol. Para los alienígenas, parecía una guerra organizada. Observaron cómo humanos blindados chocaban repetidamente, luchando por la posesión de un pequeño objeto. Participan en combates rituales desde la infancia, preparando a toda su población para la guerra. Las siguientes imágenes mostraban a soldados humanos entrenando con armas. Los alienígenas se quedaron sin aliento al ver a los humanos saltar de aeronaves, arrastrarse por el barro y practicar con explosivos. En mundos donde los conflictos se resolvían mediante discusiones pacíficas, tales muestras de agresión parecían una locura. Toda su sociedad gira en torno a la competencia y el conflicto, explicó Celn. Han desarrollado miles de formas diferentes de hacerse daño. Su entretenimiento consiste en observar a otros luchar o competir en actividades peligrosas. Un nuevo conjunto de imágenes apareció mostrando a humanos participando en deportes extremos. Escaladores subían acantilados imposibles, surfistas montaban olas masivas y paracaidistas se precipitaban hacia el suelo con solo una delgada tela para salvarlos. Para seres que habían evolucionado en mundos seguros con recursos abundantes, estas actividades no tenían sentido. El sabio Lum 9 de la coalición etérea levantó un apéndice brillante para hablar. Quizás estos comportamientos tienen un propósito que no entendemos. Muchas especies tienen costumbres inusuales. Celn negó con la cabeza. Los hemos observado durante más de un siglo. Su planeta entero es un campo de batalla. Luchan entre sí. Luchan contra su entorno. E incluso luchan contra criaturas mucho más grandes y fuertes que ellos por deporte. Miren esto. El holograma mostró imágenes de humanos en jaulas de metal luchando contra animales salvajes. Los alienígenas observaron horrorizados cómo un humano se enfrentaba a un depredador masivo con nada más que armas primitivas. Otras imágenes mostraban a humanos buceando en aguas infestadas de tiburones, escalando montañas en clima helado y explorando cuevas profundas que podían derrumbarse en cualquier momento. Buscan el peligro, dijo Celn. Cuando su entorno no es lo suficientemente amenazante, crean peligros artificiales. Construyen máquinas diseñadas para moverse a velocidades mortales. Se envenenan con sustancias químicas por placer y se meten deliberadamente en situaciones que podrían matarlos. Los ojos del embajador Kilprime se abrieron mientras estudiaba las imágenes de la guerra humana. A lo largo de la historia, estas criaturas han desarrollado armas capaces de destruir todo su planeta. Sin embargo, siguen construyendo más. ¿Cómo no se han eliminado a sí mismos? Eso es lo que los hace tan aterradores, respondió Celn. Son casi imposibles de matar. Sus cuerpos pueden sobrevivir a daños que destruirían a la mayoría de las formas de vida. Cuando se lesionan, se vuelven más agresivos. En lugar de retirarse,
se curan rápidamente y vuelven a luchar. El holograma mostró imágenes médicas que ilustraban la recuperación humana de lesiones graves. Alienígenas que requerían meses de tratamiento cuidadoso para curarse de heridas leves, vieron a humanos caminar de nuevo días después de romperse huesos. Las capacidades regenerativas parecían casi sobrenaturales para especies con una biología más frágil. El líder de guerra GOX-4 de la Alianza de Hegemonía se puso de pie, su forma acorazada dominando a los delegados cercanos. Si son tan peligrosos, ¿por qué no hemos actuado para contenerlos? Celn activó otro conjunto de imágenes que mostraban el desarrollo tecnológico humano. Porque están avanzando demasiado rápido. En solo 100 de sus años, pasaron de máquinas voladoras primitivas a viajes espaciales. Su tecnología de armas sigue el mismo patrón. Aprenden del conflicto y se hacen más fuertes. Las imágenes finales mostraban misiones espaciales humanas y sus primeros intentos de abandonar su planeta. Varios delegados se alejaron de la pantalla holográfica al comprender las implicaciones. No permanecerán en su mundo mucho tiempo, advirtió Celn. Una vez que logren el viaje interestelar, se extenderán por toda la galaxia como una plaga. Su naturaleza agresiva y rápida adaptación los convierten en la mayor amenaza que la Federación haya enfrentado jamás. La sala de reuniones quedó en silencio mientras los delegados asimilaban esta información. Finalmente, el sabio Lum 9 volvió a hablar. ¿Qué recomienda, comandante? Celn miró alrededor de la sala a los representantes reunidos de docenas de civilizaciones pacíficas. Debemos declarar la Tierra un mundo en cuarentena. Ninguna nave de la Federación se acercará a su sistema. Mantendremos puestos de observación a una distancia segura y esperaremos que se destruyan a sí mismos antes de que lleguen a las estrellas. La votación fue unánime. La Tierra seguiría siendo territorio prohibido hasta que la amenaza humana pudiera ser evaluada adecuadamente. Ninguno de los delegados se dio cuenta de que acababan de cometer el mayor error de la historia galáctica. El capitán Jake Morrison flotaba en la cubierta de observación de la Estación Espacial Internacional, viendo la Tierra girar lentamente debajo de él. La canica azul parecía pacífica desde esta distancia, pero Jake sabía que allá abajo 7.000 millones de humanos seguían con sus vidas diarias, completamente ajenos a que estaban siendo observados por ojos alienígenas. Ajustó la matriz de sensores de largo alcance y frunció el ceño ante las lecturas en su pantalla. Lisa, ven a ver esto, llamó Jake a la doctora. Lisa Chun, quien trabajaba en la estación de biología cercana. Ella se impulsó desde su estación de trabajo y se deslizó para unirse a él en la consola del sensor. Lisa estudió los datos que se transmitían por los monitores. Su experiencia en xenobiología la había preparado para muchas cosas, pero las lecturas que estaba viendo desafiaban toda explicación. Esa firma es definitivamente artificial, dijo, señalando los patrones de energía en la pantalla. Y es masiva. Habían pasado 6 meses desde que el Consejo Galáctico había declarado la Tierra una zona de cuarentena, pero el gremio de exploración Centauri había convencido a su gobierno de autorizar una última misión de reconocimiento. El capitán KTH-7 comandaba la elegante nave mientras se acercaba al borde exterior del sistema solar, sus sensores avanzados escaneando todo a su paso. Abajo, en la Tierra, las masivas instalaciones de radar en N estaban detectando algo sin precedentes. El general Peter Hayes estaba en el centro de mando observando a los técnicos apresurarse a analizar los datos entrantes. El objeto aún estaba más allá de la órbita de Plutón, pero se dirigía claramente hacia la Tierra a una velocidad que la tecnología humana convencional no podía alcanzar. Póngame con el presidente, ordenó el general Hayes, con la voz tensa por la preocupación. En cuestión de minutos, las líneas de comunicación seguras zumbaban entre las capitales del mundo mientras los líderes intentaban comprender lo que estaban viendo. La presidenta Ellen Carter se sentó en la sala de situación rodeada de sus principales asesores. La pantalla holográfica mostraba la trayectoria del objeto desconocido mientras se movía constantemente a través del sistema solar. El secretario de Defensa Richard Brown se inclinó hacia adelante, estudiando los cálculos de trayectoria. Alcanzará la órbita terrestre en aproximadamente 18 n de nuestras horas a la velocidad actual, informó. Sea lo que sea,
Es más grande que cualquier cosa que hayamos construido. Mientras tanto, el capitán KTH-7 experimentaba sus propias preocupaciones mientras los sensores de su nave analizaban el tercer planeta en detalle. Las firmas electromagnéticas que provenían de la Tierra eran diferentes a todo lo que tenían en sus bases de datos. El planeta parecía estar cubierto de estructuras artificiales y fuentes de energía. Lo más inquietante eran los objetos orbitales que parecían ser plataformas de armas. Los habitantes han militarizado su espacio orbital, informó su oficial científico, Vex-3. Estamos detectando múltiples satélites artificiales equipados con lo que parecen ser sistemas de proyectiles cinéticos. KTH-7 examinó los datos con creciente inquietud. Estos humanos no solo habían llegado al espacio, sino que ya habían comenzado a militarizarlo. El capitán Centauri había esperado establecer un contacto pacífico, pero la evidencia sugería que se acercaba a un mundo fortaleza. En la estación espacial, Jake y Lisa continuaron monitoreando la nave que se acercaba. El objeto ya estaba lo suficientemente cerca para una confirmación visual, y lo que vieron hizo que ambos humanos se quedaran asombrados. La nave era enorme, al menos 2 kilómetros de largo, con un casco que parecía cambiar y variar de color mientras la observaban. «Es hermoso», susurró Lisa, olvidando por un momento que esto podría representar el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. Jake fue más práctico. Activó el sistema de comunicación de emergencia de la estación y comenzó a transmitir a todas las agencias espaciales de la Tierra. Todas las estaciones terrestres. Aquí la ISS. Hemos confirmado contacto visual con una nave no identificada de origen no terrestre. Repito, tenemos primer contacto. El mensaje envió ondas de choque a todos los gobiernos de la Tierra. Aviones de combate se apresuraron desde las bases aéreas de todo el mundo, mientras las embarcaciones navales se movían a posiciones defensivas. La presidenta Carter autorizó la activación de todos los satélites militares en órbita mientras el general Hayes coordinaba la operación defensiva más grande en la historia humana. El capitán KTH-7 decidió dejar claras sus intenciones. Siguiendo los protocolos estándar de la Federación Galáctica, su nave comenzó a transmitir secuencias matemáticas y constantes universales. Números primos, pi y leyes físicas básicas fueron transmitidas en múltiples frecuencias en un intento de establecer comunicación. La respuesta humana no fue la que esperaba. En lugar de respuestas matemáticas, los sensores de KTH-7 detectaron múltiples objetos de alta velocidad lanzándose desde la superficie del planeta. Los humanos estaban enviando armas hacia su nave. Maniobras evasivas, ordenó KTH-7, pero estaba más confundido que asustado. ¿Por qué los humanos atacarían antes de intentar la comunicación? Este comportamiento coincidía con los informes de inteligencia sobre su naturaleza agresiva, pero aún así parecía irracional. Para demostrar sus intenciones pacíficas, KTH-7 ordenó a su oficial de armas que deshabilitará varios satélites militares utilizando haces de energía de baja potencia. El capitán Centauri creía que esto mostraría a los humanos que su nave era tecnológicamente muy superior, pero que había elegido no usar esa ventaja de forma agresiva en la Tierra. La destrucción de satélites militares fue interpretada como un acto de guerra. El general Hayes observó cómo su red de defensa se oscurecía, un satélite a la vez. Están eliminando nuestros activos orbitales, informó a la presidenta Carter. Esto es definitivamente una acción hostil. Jake Morrison tenía una perspectiva diferente desde su posición en la estación espacial. Podía ver tanto la nave alienígena como los misiles que se acercaban, lanzados desde la Tierra. La nave alienígena mantenía su posición, sin moverse para atacar directamente la Tierra. Pero los misiles la alcanzarían en minutos, y Jake se dio cuenta de que el primer contacto de la humanidad podría terminar en violencia. Lisa, ¿podemos alcanzar esos misiles con el propulsor de iones?, preguntó Jake, estudiando los cálculos de trayectoria en su pantalla. Lisa entendió inmediatamente lo que él sugería. El sistema de propulsión iónica experimental de la estación espacial podría usarse para empujar escombros espaciales a la trayectoria de los misiles. Era peligroso y probablemente destruiría los escombros y dañaría su estación, pero podría evitar una guerra de disparos entre humanos y alienígenas.
Podemos hacerlo, pero tendremos que usar el núcleo de energía principal de la estación, respondió Lisa. Si algo sale mal, podríamos perder el soporte vital. Jake tomó la decisión que resonaría en la historia galáctica. Activó el propulsor de iones y empujó un gran trozo de escombros orbitales directamente hacia la trayectoria de los misiles que se acercaban. La colisión destruyó 3 de los 5 misiles y envió escombros volando hacia la nave alienígena. El capitán KTH-7 observó horrorizado cómo trozos de metal y lo que parecían ser partes de una estación espacial volaban hacia su nave. Los humanos habían dañado deliberadamente sus propias instalaciones orbitales para crear armas. Su oficial táctico confirmó que los escombros contenían materiales orgánicos, lo que significaba que los humanos habían sacrificado a algunas de sus propias personas en el ataque. Han convertido a su propia tripulación en armas, informó VEX-3, con la voz llena de incredulidad. Los escombros contienen firmas biológicas humanas. La idea de que cualquier especie sacrificara a sus propios miembros como armas era tan ajena al pensamiento Centuri que KTH apenas podía procesarlo. Su gente había evolucionado en un mundo pacífico donde la vida individual era preciosa. El concepto de usar a los miembros de la tripulación como munición estaba más allá de su comprensión. Retirada inmediata, ordenó KTH-7. Envía un mensaje a Centuri Prime. Estas criaturas son más peligrosas que nuestras peores proyecciones. Mientras la nave alienígena desaparecía en el viaje más rápido que la luz, Jake y Lisa trabajaban frenéticamente para restaurar su estación dañada. No tenían idea de que su intento desesperado de evitar la guerra en realidad había convencido a los alienígenas de que los humanos eran absolutamente despiadados. La noticia del encuentro se extendió por la red de comunicación galáctica más rápido de lo que la nave dañada del capitán KTH-7 pudo regresar a Centuri Prime. Las estaciones de relevo de hiperespacio llevaron el informe de sistema en sistema y con cada transmisión la historia se volvió más aterradora. Para cuando el mensaje llegó a los territorios del borde exterior, los humanos eran descritos como una especie que se comía a sus propias crías y usaba a los miembros de la familia como munición. En la estación de comercio llamada Nexus Hub, alienígenas de docenas de especies diferentes se reunieron en el mercado central para discutir la impactante noticia. El hub flotaba en el espacio neutral entre 3 rutas comerciales principales, lo que lo convertía en el lugar perfecto para que la información se difundiera rápidamente. El camarero Glimate servía bebidas de algas fermentadas mientras sus clientes compartían historias cada vez más salvajes sobre el mundo de la muerte llamado Tierra. Escuché que luchan contra depredadores gigantes por entretenimiento, dijo una forma de vida basada en cristal llamada Nex 4, su voz tintineando como vidrio roto. Construyen arenas específicamente para ver cómo sus propios congéneres son devorados vivos. La historia había comenzado a partir de imágenes de vigilancia de películas de gladiadores humanos y lucha libre profesional. Pero para cuando llegó a Nexus Hub, los alienígenas creían que los humanos regularmente alimentaban voluntarios a monstruos para la diversión pública. Ninguno de ellos entendía el concepto de entretenimiento ficticio. Cerca, un habitante de metano que respiraba gas, llamado Thorpe 2, compartió una inteligencia aún más inquietante. Mi primo trabaja en una estación de monitoreo cerca de su sistema, siseó a través de su aparato respiratorio. Dice que se envenenan deliberadamente con químicos tóxicos todos los días y de alguna manera sobreviven. Este rumor había crecido a partir de observaciones de humanos bebiendo alcohol y cafeína. Para especies cuya biología no podía procesar tales sustancias, el consumo diario de café, cerveza y medicamentos parecía una evidencia de increíble resistencia a las toxinas o comportamiento suicida. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Chun dirigía un equipo de científicos que analizaban la tecnología alienígena que había quedado atrás cuando los escombros del encuentro cayeron en la atmósfera terrestre. Los materiales alienígenas eran diferentes a todo lo que los humanos habían visto. Pero eso no les impidió intentar comprender cómo funcionaba. El ingeniero Ron Davis desarmó cada pieza de tecnología alienígena que pudo encontrar usando martillos, baños de ácido y microscopios electrónicos para estudiar los extraños materiales. Sus métodos de prueba destructivos estaban siendo observados por drones de vigilancia alienígenas ocultos que habían sido dejados atrás para monitorear las actividades humanas.
La lingüista Sarah Kim trabajó día y noche para decodificar las secuencias matemáticas que los alienígenas habían transmitido. Llenó pizarras con ecuaciones y símbolos, construyendo lentamente una imagen de cómo operaban los sistemas de comunicación alienígenas. Su enfoque agresivo para la decodificación implicaba probar miles de combinaciones diferentes hasta que algo funcionara. Los drones de vigilancia ocultos transmitían todo de vuelta a sus sistemas de origen. Para los observadores alienígenas, el método científico humano parecía ser pura destrucción. Donde otras especies desarrollaban tecnología a través de una observación cuidadosa y en armonía con su entorno, los humanos parecían disfrutar destrozando las cosas para ver cómo funcionaban. Destruyen todo lo que tocan, informó Monitor Prime desde su puesto de observación oculto en una de las lunas de Júpiter. Su proceso de aprendizaje implica el desmontaje completo de cualquier nueva tecnología. Parecen adquirir conocimiento a través de la destrucción. Esta incomprensión fundamental moldearía la percepción alienígena de la humanidad durante los años venideros. Las especies que habían evolucionado para aprender a través del estudio suave y la meditación no podían comprender un método científico basado en la experimentación y las pruebas. La almirante Kate Sullivan recibió autorización de los gobiernos mundiales para comenzar la construcción de la primera red de defensa espacial de la Tierra. Sus ingenieros trabajaron día y noche para construir plataformas de armas orbitales y sistemas de alerta temprana. El proyecto avanzó a una velocidad increíble mientras la humanidad se preparaba para la posibilidad de una invasión alienígena. Desconocido para la almirante Sullivan, cada lanzamiento de satélite y prueba de armas estaba siendo cuidadosamente registrado por observadores alienígenas. Desde su perspectiva, la rápida militarización del espacio orbital de la Tierra parecía una preparación para una expansión agresiva en la galaxia. Mientras tanto, las historias continuaron extendiéndose por toda la civilización alienígena. En el mundo fúngico de Sporus 7, la conciencia colectiva que gobernaba el planeta recibió informes sobre los métodos de reproducción humana. Los alienígenas habían observado procedimientos médicos humanos, incluyendo cirugía y parto, pero malinterpretaron completamente lo que estaban viendo. Se cortan sus propios cuerpos para extraer a la descendencia, informaron los exploradores 999 a la mente planetaria. El proceso parece causar un gran dolor, sin embargo, lo repiten regularmente. Algunos individuos se someten a este procedimiento varias veces. El concepto de los partos por cesárea era tan extraño para especies que se reproducen a través de esporas o transferencia de energía que lo interpretaron como evidencia de la brutalidad humana hacia sus propios hijos. En el mundo acuático de Aquaprime, los habitantes similares a delfines compartieron sus propias observaciones inquietantes. El navegante Suimong 7 había estudiado las actividades oceánicas humanas y llegó a conclusiones aterradoras sobre el comportamiento humano. Entran al océano con pieles artificiales y nadan con especies depredadoras, cantó a los líderes de la manada reunidos. Parecen buscar a las criaturas más peligrosas para el contacto directo. Algunos humanos nadan deliberadamente en aguas llenas de criaturas que podrían matarlos fácilmente. Los alienígenas habían observado el buceo en jaula con tiburones y la investigación de biología marina. Para especies que evitaban las áreas peligrosas de su planeta, la exploración marina humana parecía una evidencia de un deseo de muerte o una increíble agresión. El Dr. Ben Wilson trabajaba en la Estación de Investigación Antártica, completamente ajeno a que sus operaciones de perforación de núcleos de hielo estaban siendo monitoreadas por vigilancia alienígena. Su equipo extraía muestras de las profundidades de las capas de hielo del planeta, estudiando datos climáticos de miles de años en el pasado. Los alienígenas que observaban interpretaron la perforación sistemática como evidencia de que los humanos estaban dispuestos a dañar su propio planeta en busca de recursos. Para especies que vivían en armonía con sus entornos, la idea de penetrar profundamente en la superficie de un planeta parecía un abuso planetario. Lastiman su propio mundo para extraer materiales, informó el observador AIS-3 desde su posición oculta en el cinturón de asteroides. Los humanos no muestran respeto por su biosfera planetaria. Tratan su propio hogar como un recurso que debe ser consumido. Este informe influiría más tarde en las decisiones alienígenas sobre si se podía confiar en los humanos para el viaje interestelar.
Las especies que habían aprendido a vivir de forma sostenible en sus mundos no podían comprender una civilización que parecía explotar su entorno de forma tan agresiva. Los informes de vigilancia pintaron una imagen de los humanos como una especie que combinaba una increíble resistencia con una completa indiferencia por su propia seguridad o el medio ambiente. Cada actividad humana que los alienígenas observaban parecía confirmar sus peores temores sobre esta nueva y peligrosa especie. En el mundo cristalino de Harmony Prime, el Consejo Gobernante de Resonancia recibió todos los datos de vigilancia y llegó a una conclusión unánime. Estas criaturas representan todo lo que hemos superado, declaró Crystal Voice Prime. Son violencia, destrucción y caos dados forma física. El Consejo votó a favor de apoyar cualquier medida necesaria para contener la amenaza humana, incluyendo acciones militares preventivas si fuera necesario. Votos similares se estaban llevando a cabo en docenas de mundos mientras las civilizaciones alienígenas luchaban por comprender lo que creían que era la especie más peligrosa de la historia galáctica. El comandante Danny Rodríguez lideró la misión conjunta humana a Marte, donde los sensores de largo alcance habían detectado estructuras inusuales enterradas bajo la superficie del planeta rojo. La tripulación internacional trabajó en conjunto para excavar lo que parecía ser una instalación abandonada escondida en el sistema del cañón Valles Marineris. Después de semanas de cuidadosas excavaciones, finalmente irrumpieron en una cámara que había estado sellada durante décadas. La instalación era claramente de origen alienígena, con paredes que se curvaban en direcciones imposibles y superficies que parecían brillar con su propia luz interna. La Dra. Amy Foster, antropóloga de la misión, tomó fotografías detalladas de extraños símbolos tallados en las paredes, mientras su equipo configuraba equipos de traducción para decodificar lo que esperaban fuera escritura alienígena. El ingeniero Pablo Martínez descubrió el sistema informático principal de la instalación, que había quedado funcionando en una especie de modo de espera. Cuando logró activar las pantallas holográficas, el equipo se encontró mirando miles de archivos que contenían observaciones detalladas de civilizaciones humanas que abarcaban casi un siglo. «Dios mío», susurró la doctora Foster mientras se desplazaba archivo tras archivo de actividades humanas grabadas desde la órbita. Nos han estado observando durante décadas. Los archivos estaban organizados por categorías que no tenían sentido para el pensamiento humano. Los deportes humanos fueron etiquetados como protocolos de entrenamiento de combate, mientras que las imágenes de partidos de fútbol se archivaron bajo preparación para la guerra ritualizada. Los alienígenas habían registrado todos los eventos deportivos importantes en la Tierra, pero su análisis reveló una completa incomprensión de la competencia humana. Danny Rodríguez encontró archivos de vídeo que mostraban combates de boxeo humanos, competiciones de artes marciales mixtas y eventos de lucha libre. El comentario alienígena describía estas actividades como acondicionamiento de combate obligatorio para todos los varones adultos y entrenamiento sistemático de violencia para el control de la población. Para especies que resuelven conflictos mediante la discusión pacífica, los deportes de lucha organizada parecían ser evidencia de una sociedad militarista. La Dra. Foster descubrió que los alienígenas también habían malinterpretado los medios de entretenimiento humanos. Habían grabado películas de acción, películas de terror y documentales de guerra, pero creían que todos estos eran registros fácticos de la vida humana diaria. Las películas de ciencia ficción se categorizaron como documentación histórica, mientras que las películas de superhéroes se etiquetaron como capacidades físicas humanas estándar. Creen que todos podemos volar y disparar rayos de energía por los ojos, dijo la doctora Foster, mostrando a sus compañeros de equipo el análisis alienígena de las películas de superhéroes. Han estado usando nuestra ficción como datos de inteligencia sobre nuestras habilidades reales. Los archivos más inquietantes contenían interpretaciones alienígenas de las expresiones emocionales humanas. Los alienígenas habían estudiado las expresiones faciales y el lenguaje corporal humanos, pero llegaron a conclusiones completamente erróneas sobre lo que significaban. La risa humana se categorizó como muestra de amenaza agresiva, mientras que sonreír se describió como mostrar los dientes antes del ataque. El ingeniero Martínez encontró grabaciones de conciertos de música y festivales humanos.
El análisis alienígena describía los ritmos pegadizos y la intensidad emocional como canciones de guerra y rituales de preparación para la batalla. Habían grabado conciertos de rock, batallas de rap y espectáculos de heavy metal, interpretando a las multitudes enérgicas como evidencia de que los humanos usan la música para volverse violentos. De vuelta en la Tierra, el coronel de Infantería de Marina Steve Parker estaba entrenando a la primera unidad de marines espaciales cuando los sensores de largo alcance detectaron múltiples naves alienígenas en el borde del sistema solar. Estas naves pertenecían a diferentes especies, todas llegando para observar a los peligrosos humanos desde lo que consideraban una distancia segura. Los alienígenas mantuvieron posiciones más allá de la órbita de Neptuno, utilizando sensores avanzados para estudiar las actividades humanas sin arriesgar el contacto directo. Los observadores alienígenas observaron los ejercicios de entrenamiento del coronel Parker con creciente alarma. Grabaron a humanos saltando de aviones, descendiendo acantilados y practicando maniobras de combate con munición real. Para especies que habían evolucionado para evitar el peligro físico, el entrenamiento militar parecía una evidencia de que todos los humanos estaban siendo preparados para una guerra constante. La DRA. Amy Foster trabajó frenéticamente para traducir más archivos alienígenas, con la esperanza de comprender cómo se habían desarrollado estas percepciones erróneas. Descubrió que los alienígenas habían malinterpretado completamente los conflictos históricos humanos. Habían registrado guerras, revoluciones y conflictos civiles, pero concluyeron que la guerra era el estado natural de la humanidad, en lugar de algo que los humanos intentaban evitar. Creen que luchamos porque lo disfrutamos, explicó la doctora. Foster a Danny Rodriguez. No entienden que los humanos en realidad prefieren la paz, pero lucharán cuando sea necesario para proteger lo que valoran. Los archivos alienígenas contenían análisis detallados del desarrollo de armas humanas a lo largo de la historia. Los observadores habían visto a los humanos progresar de espadas y flechas a armas nucleares, pero interpretaron este avance como evidencia de la obsesión de la humanidad con la destrucción. No lograron comprender que el desarrollo de armas a menudo estaba impulsado por la necesidad de defensa contra otras amenazas. Mientras tanto, la vigilancia alienígena continuó registrando actividades humanas que reforzaban sus temores. Observaron a entusiastas de los deportes extremos saltando de rascacielos, surfistas montando olas masivas y escaladores ascendiendo picos imposibles. Para seres que habían evolucionado para buscar seguridad y comodidad, estas actividades parecían ser evidencia de una especie sin instinto de supervivencia. El equipo de investigación antártica del Dr. Ben Wilson proporcionó algunas de las pruebas más aterradoras cuando los observadores alienígenas registraron sus operaciones de perforación de núcleos de hielo. La extracción sistemática de muestras de las profundidades del planeta apareció a las mentes alienígenas como prueba de que los humanos estaban dispuestos a herir su propio mundo con fines científicos. Los alienígenas que observaban al equipo del Dr. Wilson no podían comprender el concepto de estudiar la historia ambiental. Cuando vieron a los humanos perforar profundamente en los glaciares y extraer núcleos de hielo, lo interpretaron como una extracción de recursos que dañaba el ecosistema planetario. La idea de que los humanos podrían estar tratando de comprender y proteger su entorno nunca se les ocurrió a especies que siempre habían vivido en armonía con sus mundos. El comandante Rodríguez descubrió archivos alienígenas que contenían análisis de la exploración espacial humana. Los observadores habían registrado cada lanzamiento de cohete, despliegue de satélites y misión espacial, pero malinterpretaron los propósitos detrás de las actividades espaciales humanas. Interpretaron las misiones científicas como reconocimiento militar y los satélites de comunicación como plataformas de armas. Creen que nuestro programa espacial es completamente militar, explicó Rodríguez a su equipo. No entienden que exploramos el espacio para aprender y descubrir cosas nuevas. Los archivos alienígenas revelaron que los observadores se habían sentido particularmente perturbados por el trato humano a los fracasos de la exploración espacial. Habían registrado explosiones de naves espaciales, misiones fallidas y bajas de astronautas, pero interpretaron las respuestas humanas a estos desastres como evidencia de insensibilidad hacia la vida individual. Los alienígenas no podían comprender cómo los humanos podían llorar sus pérdidas mientras simultáneamente planeaban misiones más peligrosas. La DRA.
Foster encontró los archivos más reveladores en una sección etiquetada Comportamientos humanos incomprensibles. Estos contenían grabaciones de humanos participando en actividades que no tenían sentido para los observadores alienígenas. La escalada en roca, el paracaidismo, el buceo en aguas profundas y la exploración polar se catalogaron como ejemplos de humanos que buscan deliberadamente situaciones letales sin ningún beneficio de supervivencia aparente. Los alienígenas habían intentado encontrar explicaciones lógicas para estos comportamientos, pero fracasaron por completo. Teorizaron que los humanos podrían estar impulsados por algún tipo de instinto de muerte o que las actividades peligrosas eran parte de las prácticas religiosas humanas. El concepto de que los humanos pudieran participar en actividades arriesgadas simplemente por el placer del desafío y el descubrimiento era completamente ajeno a su pensamiento. A medida que el equipo continuaba traduciendo archivos alienígenas, se dieron cuenta de que cada aspecto de la civilización humana había sido malinterpretado. El arte humano se interpretó como propaganda. La ciencia humana se vio como investigación de armas. Y la cultura humana se consideró una preparación sistemática para la violencia y la conquista. El descubrimiento más escalofriante llegó cuando la doctora Foster encontró archivos que contenían predicciones alienígenas sobre la expansión humana en el espacio. Los observadores habían concluido que los humanos inevitablemente se extenderían por toda la galaxia como una plaga de destrucción, consumiendo recursos y eliminando a cualquier especie que se interpusiera en su camino. El comandante Rodríguez se dio cuenta de que la humanidad se enfrentaba a una terrible elección. Los alienígenas ya los temían basándose en una completa incomprensión de la naturaleza humana. Si alguna vez se establecía contacto, ¿sería posible convencer a las civilizaciones alienígenas de que los humanos no eran los monstruos que creían que eran? El Consejo Galáctico se reunió en una sesión de emergencia mientras llegaban informes de docenas de especies diferentes que habían intentado estudiar a la humanidad desde la distancia. La cúpula de cristal de Centuri Prime nunca había albergado una reunión tan grande, con representantes de más de 200 civilizaciones llenando cada espacio disponible. El almirante C. de la Fuerza de Defensa Galáctica se paró ante la asamblea, sus antebrazos gesticulando hacia pantallas holográficas que mostraban evidencia cada vez más inquietante de las capacidades humanas. Estimados delegados, comenzó el almirante C. Su voz metálica resonando en la cámara. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Cada especie que ha intentado observar a los humanos ha regresado con la misma conclusión. Están avanzando a un ritmo que desafía todos los patrones conocidos de desarrollo civilizacional. La primera pantalla holográfica mostró el progreso tecnológico humano durante el último siglo. Desde primitivas máquinas de vapor hasta vuelos espaciales en menos de 200 años. Desde el primer vuelo motorizado hasta el aterrizaje en su luna en solo 66 años. El patrón era diferente a cualquier cosa en los registros galácticos. El sabio Lum de la coalición etérea flotó hacia adelante, su forma de energía pulsando con preocupación. Quizás su rápido avance es natural para su especie. No deberíamos juzgarlos por nuestras propias líneas de tiempo de desarrollo. El líder de guerra Gox 4 de la Alianza de Hegemonía no estuvo de acuerdo. Su forma fuertemente blindada resonó mientras se movía al centro de la cámara. Esto no es un desarrollo natural. Ninguna especie avanza tan rápidamente sin amenazas externas que los impulsen. Son una especie nacida de la guerra y el conflicto constantes. El almirante C. activó nuevas pantallas que mostraban el desarrollo de armas humanas. La progresión de explosivos químicos simples a armas nucleares había tomado menos de un siglo. Más inquietante era la evidencia de que los humanos habían desarrollado estas armas destructoras de planetas mientras aún estaban confinados a un solo mundo. Crearon armas capaces de destruir toda su civilización mientras aún vivían en un solo planeta, explicó el almirante C. Esto sugiere una increíble estupidez o una completa indiferencia por su propia supervivencia. Los informes de inteligencia sugieren lo último. El debate que siguió dividió al Consejo en líneas predecibles. Las especies pacíficas querían mantener una observación distante mientras esperaban que los humanos maduraran en una civilización menos agresiva. Las especies con mentalidad militar exigieron una acción inmediata para contener lo que veían como una amenaza existencial para la paz galáctica. En la Tierra,
La administradora de la NASA, Carol Wright, estaba en el control de la misión observando los preparativos finales para la primera prueba del motor más rápido que la luz de la humanidad. La tecnología se basó en artefactos alienígenas recuperados de la instalación de Marte, pero los ingenieros humanos habían modificado y mejorado los diseños originales de maneras que habrían sorprendido a sus creadores alienígenas. El comandante Frank Torres subió al asiento del piloto de la nave experimental Breakthrough, sabiendo que estaba a punto de hacer historia. La fusión de la ingeniería humana con la tecnología alienígena había producido un sistema de propulsión que, según los modelos teóricos, podría alcanzar velocidades que a los alienígenas les había llevado siglos desarrollar. Todos los sistemas en verde, informó la ingeniera jefa Lucy Adams desde su estación de control. Reactor de fusión a temperatura óptima. Componentes del propulsor alienígena mostrando patrones de resonancia normales. Carol Wright dio la autorización final para el primer intento de la humanidad de viajar más rápido que la luz. Frank, tienes luz verde para la prueba FTL. Llévanos a las estrellas. La prueba fue un éxito completo. El comandante Torres no solo sobrevivió al primer salto FTL humano, sino que inmediatamente comenzó a analizar el rendimiento del propulsor y a planificar mejoras. El salto había llevado a la nave al borde del sistema solar y de regreso en minutos, un viaje que debería haber sido imposible para una especie espacial tan nueva. Desconocido para los humanos, las estaciones de monitoreo alienígenas en todo el sistema solar exterior detectaron la firma FTL inmediatamente. La noticia se extendió a través de las redes de comunicación galáctica a la velocidad de la luz, causando pánico entre civilizaciones que habían asumido que tenían siglos para decidir cómo lidiar con el problema humano. Han logrado la capacidad interestelar, informó la estación de monitoreo Alpha 7 a Centauri Prime. La tecnología FTL humana parece ser más avanzada que nuestros propios propulsores iniciales. De alguna manera han mejorado la tecnología alienígena recuperada. Este informe aterrorizó a los líderes alienígenas más que cualquier inteligencia anterior sobre el comportamiento humano. La combinación de avance rápido y adaptación tecnológica sugería que los humanos no solo copiaban la tecnología alienígena, sino que la mejoraban activamente. Para especies que habían requerido miles de años para desarrollar el viaje espacial, el progreso humano parecía imposible. El almirante C. recibió autorización para comenzar los preparativos militares para lo que el Consejo Galáctico ahora llamaba Operación Contención. La flota más grande de la historia galáctica comenzó a reunirse en el borde del espacio humano, con naves de guerra de docenas de civilizaciones diferentes convergiendo en coordenadas predeterminadas. La flota incluía el masivo acorazado Fin de la Armonía, una nave diseñada para destruir planetas enteros si fuera necesario. El líder de guerra Gox 4 había convencido al Consejo de que la negociación con los humanos era imposible dada su naturaleza agresiva y su rápido avance tecnológico. Nos enfrentamos a una elección, había argumentado el líder de guerra Gox 4 ante el Consejo. Podemos actuar ahora mientras todavía están confinados a un sistema estelar, o podemos esperar hasta que se extiendan por toda la galaxia con tecnología superior a la nuestra. El comandante de flota Belprime tomó el mando de la Armada reunida con órdenes de entregar un ultimátum a la Tierra. A los humanos se les daría una oportunidad de entregar su tecnología espacial y someterse a la supervisión galáctica o enfrentar el poder militar combinado de 200 civilizaciones. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Chun había sido ascendida a jefa del nuevo Departamento de Asuntos Xenológicos. Su equipo monitoreó las comunicaciones desde el espacio y detectó la masiva flota que se reunía más allá de la órbita de Plutón. Las firmas de energía eran diferentes a todo lo que la experiencia humana conocía, lo que sugería una tecnología de armas que podría reducir la Tierra a polvo cósmico. No están aquí para un contacto pacífico, informó la doctora Chun a la presidenta Carter y a los líderes mundiales reunidos. Los patrones de formación y las lecturas de energía sugieren una flota militar diseñada para un asalto planetario. La almirante Kate Sullivan activó inmediatamente la red de defensa espacial de la Tierra, pero todos los involucrados sabían que las armas humanas serían inútiles contra tecnología miles de años más avanzada. Las plataformas orbitales y los sistemas de misiles de la Tierra eran impresionantes según los estándares humanos,
pero parecían primitivos en comparación con la flota alienígena que se reunía en el borde del sistema solar. La noticia de la aproximación de la armada alienígena envió ondas de choque a través de la civilización humana. Algunos líderes mundiales pidieron la rendición inmediata, argumentando que la resistencia era inútil contra una fuerza tan abrumadora. Otros insistieron en que la humanidad debía luchar sin importar las probabilidades, negándose a someterse a la dominación alienígena. El comandante Danny Rodríguez regresó de Marte con inteligencia crítica sobre la psicología alienígena y los patrones de comportamiento. El análisis de su equipo de la instalación abandonada había revelado malentendidos fundamentales que impulsaban el miedo alienígena hacia la humanidad. No nos entienden en absoluto, explicó Rodríguez en la sesión de emergencia de líderes mundiales. Todo lo que creen saber sobre la naturaleza humana es erróneo. Ven agresión donde nosotros vemos competencia, violencia donde vemos determinación y conquista donde vemos exploración. La DRA. Amy Foster presentó su traducción de los archivos de vigilancia alienígena al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La evidencia era abrumadora. Décadas de observación habían producido una imagen completamente distorsionada de la civilización humana. Cada actividad humana había sido interpretada a través de perspectivas alienígenas que no podían comprender la psicología humana. Creen que somos monstruos, concluyó la doctora Foster. Pero podríamos hacerles cambiar de opinión si podemos establecer una comunicación real en lugar de dejar que nos observen desde la distancia. El debate se prolongó durante horas mientras los líderes humanos luchaban por encontrar una solución. Los asesores militares abogaron por un ataque preventivo contra la flota alienígena, mientras que los diplomáticos insistieron en que la negociación era el único camino que no terminaría en la extinción de la humanidad. Al final, la presidenta Carter tomó la decisión que determinaría el futuro de la humanidad. En lugar de resistencia militar o rendición inmediata, la Tierra enviaría una misión diplomática para encontrarse con la flota alienígena. El comandante Rodríguez lideraría la misión a bordo de la recién construida nave Pionero, llevando embajadores, científicos y representantes culturales que intentarían explicar la civilización humana a mentes que la habían malinterpretado por completo. El destino de la humanidad ahora recaía en la capacidad de un pequeño grupo de humanos para convencer a una armada alienígena de que todo lo que creían sobre la especie humana era incorrecto. La flota de advertencia alienígena flotaba en el espacio más allá de Marte como una constelación de estrellas mortales, con más de 300 naves de guerra de docenas de civilizaciones diferentes dispuestas en perfecta formación. El comandante de flota Belprime estaba en el puente del masivo acorazado Fin de la Armonía, observando las lecturas de los sensores que confirmaban que los humanos se acercaban con lo que parecía ser una sola nave pequeña. La nave humana está transmitiendo en múltiples frecuencias, informó el oficial de comunicaciones Trim 5. Sus tentáculos bailaban sobre los controles holográficos. Parecen estar solicitando diálogo en lugar de prepararse para el combate. Belprime estudió la nave humana que se acercaba con creciente confusión. Los informes de inteligencia habían descrito a los humanos como una especie agresiva que respondía a cualquier amenaza con violencia inmediata. Sin embargo, estaban enviando lo que parecía ser una misión diplomática hacia la flota militar más grande de la historia galáctica. El comandante Danny Rodríguez pilotó la nave Pionero hacia la armada alienígena, sabiendo que su pequeña tripulación representaba la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La DRA. Amy Foster trabajó frenéticamente en la estación de comunicación, transmitiendo secuencias matemáticas e intenciones pacíficas en cada idioma alienígena que su equipo había logrado decodificar de la instalación de Marte. Detrás de ellos, el Dr. Ben Wilson preparó presentaciones culturales que, con suerte, ayudarían a las mentes alienígenas a comprender la civilización humana. Su equipo había reunido ejemplos de arte, música, literatura y ciencia humanos que mostraban los lados creativos y exploradores de la naturaleza humana, en lugar de los comportamientos agresivos en los que los alienígenas se habían centrado. Estamos recibiendo una respuesta, anunció la doctora Foster mientras símbolos alienígenas aparecían en sus pantallas. Nos piden que mantengamos la posición mientras deciden si comunicarse o simplemente destruirnos.
El debate que se libraba a bordo de la nave insignia alienígena reflejaba las mismas divisiones que habían paralizado al Consejo Galáctico durante meses. El líder de guerra Gox 4 insistió en que cualquier nave humana que se acercara a su flota era una amenaza que debía ser eliminada de inmediato. El sabio Lum argumentó a favor de dar a los humanos una oportunidad de explicarse antes de tomar una acción irreversible. El comandante de flota Belprime tomó la decisión que cambiaría la historia galáctica. Les permitiremos acercarse bajo escolta. Si esto es una trampa, podemos destruirlos instantáneamente. Si realmente buscan el diálogo, se lo debemos a nuestras civilizaciones para comprender qué impulsa a esta especie. El pionero fue rodeado por naves de escolta alienígenas mientras se acercaba a la nave insignia, sus avanzados sensores escaneando cada componente de la nave humana. Los alienígenas se asombraron al descubrir que la nave humana no contenía armas más allá de los sistemas defensivos básicos. Para una especie supuestamente obsesionada con la violencia, habían enviado una nave desarmada para enfrentar a la flota más poderosa de la galaxia. El comandante Rodríguez activó el sistema de comunicación principal cuando el pionero tomó posición cerca de la nave insignia alienígena. Aquí el comandante Danny Rodríguez de la misión diplomática humana. Solicitamos permiso para abordar su nave para una comunicación cara a cara. La solicitud envió ondas de choque a través de la flota alienígena. Todos los informes de inteligencia habían descrito a los humanos como paranoicos y agresivos. Sin embargo, se ofrecían voluntariamente a ponerse completamente a merced alienígena. La voluntad de abordar una nave alienígena sugería una increíble estupidez o intenciones pacíficas genuinas. La DRA. Foster se unió a Rodríguez en la lanzadera que los llevó a la nave insignia alienígena junto con el Dr. Wilson y un pequeño equipo de embajadores culturales. Mientras pasaban por la bahía de acoplamiento de la nave alienígena, se maravillaron con una tecnología que parecía más arte que ingeniería. Las paredes se curvaban en patrones orgánicos, mientras que las luces suaves proporcionaban una iluminación que de alguna manera se sentía cálida y acogedora. El comandante de flota Belprime recibió a la delegación humana en una sala de conferencias que había sido modificada apresuradamente para acomodar formas de vida que respiraban oxígeno. Los múltiples ojos del comandante alienígena estudiaron cuidadosamente a los humanos, buscando signos del comportamiento agresivo que los informes de inteligencia habían descrito. Hemos observado a su especie durante muchos ciclos, comenzó Belprime, sus palabras traducidas con matices de sospecha y miedo. Su comportamiento sugiere una peligrosa tendencia hacia la violencia y la expansión. Estamos aquí para determinar si representan una amenaza para la paz galáctica. La DRA. Foster dio un paso al frente, sabiendo que sus próximas palabras podrían determinar si la humanidad sobreviviría la próxima hora. Comandante, creemos que ha habido un malentendido fundamental. Sus observaciones de nuestra especie han sido filtradas a través de perspectivas que no pueden interpretar con precisión el comportamiento humano. Activó un proyector holográfico que comenzó a mostrar imágenes de actividades humanas, pero con explicaciones que revelaban sus verdaderos propósitos. Las competiciones deportivas se mostraron no como entrenamiento de combate, sino como competencia canalizada que reducía la violencia real. Los deportes extremos se presentaron como desafíos individuales que empujaban los límites humanos sin dañar a otros. Ustedes ven agresión donde nosotros vemos determinación, explicó la doctora Foster mientras imágenes de escaladores de montañas y exploradores de aguas profundas llenaban la sala de conferencias. Ustedes ven violencia donde nosotros vemos el impulso de superar obstáculos y lograr metas que otros consideran imposibles. El Dr. Wilson se unió a la presentación mostrando ejemplos de arte, música y literatura humanos que revelaban los lados emocionales y creativos de la naturaleza humana. Los alienígenas observaron grabaciones de orquestas interpretando sinfonías, artistas creando esculturas y escritores elaborando historias que exploraban temas de amor, pérdida y esperanza. Sus informes de inteligencia se centraron en nuestros conflictos y competencia, dijo el Dr. Wilson. Pero pasaron por alto la creatividad y la cooperación que impulsan la mayoría de las actividades humanas. Competimos para mejorarnos a nosotros mismos, no para destruir a otros.
La revelación que comenzó a cambiar todo llegó cuando el comandante Rodríguez explicó la metodología científica humana. Los alienígenas habían interpretado las pruebas destructivas y la experimentación como evidencia de agresión humana, pero Rodríguez mostró cómo este enfoque conducía a un rápido avance e innovación. Desarmamos las cosas para comprender cómo funcionan, explicó Rodríguez, mostrando grabaciones de laboratorios e instalaciones de investigación humanas. Probamos los materiales hasta sus puntos de ruptura para conocer sus limitaciones. Lo que ustedes ven como destrucción, nosotros lo vemos como la forma más rápida de obtener conocimiento. El comandante de flota Belprime consultó con sus oficiales científicos, quienes confirmaron que el avance tecnológico humano seguía patrones consistentes con la metodología experimental más que con el desarrollo de armas. El rápido progreso que había parecido tan amenazante de repente tuvo sentido cuando se vio como el resultado de una investigación agresiva en lugar de una expansión agresiva. La transformación en la comprensión alienígena se aceleró cuando la doctora Foster explicó las expresiones emocionales y los comportamientos sociales humanos. La risa no era una muestra de amenaza, sino un signo de felicidad y unión social. Los deportes competitivos no eran entrenamiento de combate, sino formas en que los humanos se desafiaban a sí mismos mientras entretenían a otros. Nos temen porque malinterpretaron nuestras motivaciones, concluyó la doctora Foster. Los humanos no buscan el conflicto por sí mismo. Empujamos los límites y asumimos riesgos porque queremos crecer, aprender y lograr cosas que nunca se han hecho antes. La conferencia continuó durante horas mientras los embajadores humanos abordaban sistemáticamente cada preocupación y error de concepto alienígena. La discusión reveló que los comportamientos humanos que parecían amenazantes para las mentes alienígenas eran en realidad expresiones de curiosidad, adaptabilidad y el deseo de superación personal. El líder de guerra GOX-4 se mantuvo escéptico hasta que el Dr. Wilson le mostró grabaciones de la respuesta humana a desastres y ayuda humanitaria. Las imágenes de humanos arriesgando sus vidas para salvar a extraños, compartiendo recursos con los necesitados y trabajando juntos para superar desastres naturales pintaron una imagen muy diferente a la que habían sugerido los informes de inteligencia. Ayudan a otros incluso cuando no hay beneficio para ellos mismos, admitió GOX-4, estudiando las imágenes de operaciones de rescate de terremotos y misiones médicas. Este comportamiento es inconsistente con la expansión agresiva que predijimos. El avance final llegó cuando el comandante de flota Belprime preguntó sobre la exploración espacial humana. En lugar de describir planes para la conquista galáctica, el comandante Rodríguez explicó el deseo de la humanidad de explorar el universo y descubrir nuevas formas de vida y conocimiento. Queremos aprender de otras civilizaciones, no conquistarlas, dijo Rodríguez. La Tierra es nuestro hogar, pero el universo es vasto y está lleno de maravillas que apenas podemos imaginar. Esperamos que algún día podamos ser dignos de unirnos a la comunidad galáctica como amigos y socios. El sabio LUM 9 habló en nombre de la coalición pacífica cuando anunció su decisión. Hemos cometido un grave error de juicio. Los humanos no son monstruos, sino una especie joven que lucha con los mismos desafíos que enfrenta toda civilización. Su rápido desarrollo y comportamiento de asunción de riesgos reflejan entusiasmo y curiosidad más que agresión. El comandante de flota Belprime se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. La Armada reunida había sido preparada para destruir la civilización humana si fuera necesario, pero la evidencia ahora sugería que la humanidad podría convertirse en uno de los miembros más valiosos de la galaxia si se le daba la oportunidad de desarrollarse naturalmente. La flota se retirará, anunció Belprime. La Tierra será reclasificada como una civilización en desarrollo bajo protección galáctica. Mantendremos la observación, pero desde una distancia respetuosa, ofreciendo asistencia si se solicita, pero permitiendo que los humanos crezcan a su propio ritmo. A medida que la flota alienígena se dispersó y regresó a sus sistemas de origen, una nueva comprensión se extendió por toda la civilización galáctica. Los humanos no eran los monstruos que habían sido retratados, sino una especie cuya determinación y adaptabilidad los convertían en exploradores e innovadores naturales.